Muy buenas noches. Ya estamos llegando a la mitad de nuestro capítulo 19. Hoy vamos a empezar en el verso 21 y vamos a ver los viajes de Pablo desde Éfeso a Jerusalén. Recordemos que Pablo completó 3 años de ministerio en Éfeso y ahí había intentado estar antes de este segundo viaje misionero, pero recordemos que en el segundo viaje misionero aún no era el tiempo oportuno del Señor. Cuando el tiempo oportuno del Señor llegó, Pablo entonces tuvo un gran ministerio entre los efesios. Aquí también podemos ver el ataque a los 7 hijos de Seba en Éfeso, lo cual abrió los ojos de los nuevos creyentes y se dieron cuenta de la lucha poderosa que existe en el mundo espiritual entre Dios y la maldad. Y esto inspiró a los creyentes pues, a hacer una separación pública con el pasado que habían tenido. Lucas nos muestra en este caso un gran incendio que dio una paz muy grande a Pablo. Los efesios habían hecho una separación pública con su pasado y habían quemado los puentes que los unían con el pecado. ¿Se acuerdan que tiraban todas las cosas, las quemaron? A eso me refiero con el incendio. Y ahora la iglesia de Éfeso pues iba a estar firme, iba a ser fuerte para seguir hacia adelante. Así que una vez que la iglesia de Éfeso fue confirmada, hay que recordar que una de las grandes metas de Pablo era alcanzar Roma. Pablo anhelaba llegar a la capital del imperio y de hecho uno de los propósitos de Lucas al escribir el libro de los Hechos, si recordamos las primeras lecciones, era mostrar cómo el Evangelio se extendió desde Jerusalén hacia Roma por el poder del Espíritu Santo. Así que en estas lecciones vamos a empezar a ver cómo Pablo va de Éfeso hacia Jerusalén. Vamos a ver en esta lección de manera específica 4 actitudes diferentes que podemos notar durante los viajes de Pablo de Éfeso hacia Jerusalén. Lucas nos va a mostrar que los líderes del gobierno siempre vieron a Pablo como alguien inocente, pero siempre hubo oposición por parte de diferentes personas contra el ministerio de Pablo. Muy bien, pues sin más vamos a entrar de lleno a esta lección que vamos a llevar hasta el capítulo 21, verso 16. La primera actitud que encontramos en el en este viaje de regreso de Éfeso a Jerusalén por parte de Pablo es la actitud de Demetrio. Y la actitud de Demetrio fue oponerse a la verdad para conservar sus clientes. Oponerse a la verdad para conservar sus clientes. En este caso vemos cómo hay personas que ven la verdad como un enemigo. Recordemos que Demetrio hacía pequeños dioses, pequeñas estatuillas de plata, y estas estatuillas o estas imágenes de Artemisa o Diana de los Efesios variaban en tamaños, en formas, etc. En Éfeso el ídolo de Artemisa se relacionaba mucho con el parto, y por eso tenía muchos senos que se veían como huevos de avestruz. De hecho, la imagen de Artemisa es bastante fea para los que padecen no sé si es una enfermedad, pero que no les gusta ver cosas así como muy redondas y todo eso. Bueno, no quieras ver una estatua de Artemisa, porque debajo de sus hombros le colocan varios senos, pero estos senos se ven así como bolitas que parecen como huevos de avestruz. Entonces Demetrio estaba a la cabeza de un grupo de artesanos que hacían ídolos con sus manos, y Pablo, al predicar la verdad en Hechos 19:26, dijo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es decir, que Pablo confrontó con la verdad a Demetrio. Demetrio creía que el hombre podía crear a Dios, pero Pablo habló con la verdad. Y aún hoy, lamentablemente, muchos adoran imágenes que no pueden ni ver, ni oír, ni andar, como dice Apocalipsis 9:20. Entonces, Éfeso tenía
a una de las grandes diosas más adoradas de este mundo, y a pesar de que tenía una gran biblioteca, la realidad es que era un pueblo sometido a la idolatría. Dice la palabra que la gente de Éfeso gritó durante 2 horas a favor de una diosa que no tenía ningún poder. Demetrio se opuso completamente a la verdad porque su interés primordial eran sus ingresos. Los pecadores que no permiten que el Evangelio transforme sus vidas, es decir, la gente que no viene al arrepentimiento a través de la verdad del Evangelio, generalmente se convierten en opositores de la verdad. Muchos de los incrédulos ven el Evangelio, ven la verdad del Señor Jesús como un enemigo que afecta sus carteras, como un enemigo que afecta su economía. Los que ganan sus, como dice la palabra, sus ganancias deshonestas, los que tienen sus ingresos a través de ganancias deshonestas, frecuentemente se oponen al Evangelio. Cuando el Evangelio llega a alguna ciudad, cuando el Evangelio llega a alguna comunidad o cuando llega a una familia, va a traer cambios profundos e integrales. Y cuando hablamos de integrales, estamos hablando de que también va a afectar la economía de esa familia. Indiscutiblemente el Evangelio afecta a la economía para bien o para mal. Para bien cuando la persona acepta el Evangelio y entonces el padre de familia que gastaba todas las tardes en sus cartones de cerveza, ahora como vino al Evangelio ya no toma y ese dinero lo invierte en la educación de los hijos. O el dinero que se gastaban en apuestas, ahora lo invierten en comida. Claro que el Evangelio trae cambios a nivel económico, financiero de cada familia, pero trae también un impacto financiero en las vidas de aquellos que tienen como fuente de ganancia la deshonestidad y la maldad. La persona que se dedicaba a hacer tranzas, pues de repente uno de sus socios se convierte al Evangelio y ya no quiere hacer tranza con él. Entonces vienen momentos de molestia por parte de estas personas y ven la verdad como un enemigo. Recordemos que los libros mágicos se quemaron y la venta de ídolos descendió. Así que Demetrio se encontraba totalmente inquieto, ¿sí? Porque se había afectado su economía. Lo mismo ocurrió en Samaria y en Filipos. Nos recordamos un poco en Hechos 8, 9 al 25 y en el capítulo 16, versos 16 al 40. Porque los negocios pecaminosos siempre van a sufrir cuando la gente viene al Evangelio, ¿sí? Cuando hay grandes avivamientos, las personas que salen de las falsas religiones y entonces empieza a haber un descenso en la venta de drogas, los que se dedican a trata de blancas pierden clientes, los que se dedican a todos esos negocios malvados. Y como esas personas valoran más el dinero que a la gente, entonces se oponen a la verdad. Así que Demetrio representa aquí a los que venden a la gente como clientes y no los ven como prójimos. Muy peligroso esto, muy peligroso. La segunda actitud es la actitud de pastores falsos. La actitud de pastores falsos. Esta actitud es distorsionar la verdad para seducir a los seguidores. Demetrio se opuso al Evangelio porque echó a perder su negocio. En contraste, los falsos pastores vuelven el Evangelio en un negocio. Es un gran contraste. Están los que se oponen al Evangelio porque destruyen su negocio y están los que ven en el Evangelio una oportunidad de negocio. Usan la verdad como una herramienta para sacar provecho. Y no es accidental que estos pastores falsos deformen la verdad y la tuerzan con un propósito. Allá en Hechos 20, 29 y 30 está el fundamento de esta actitud que podemos encontrar en los pastores falsos que tuercen la verdad para conseguir discípulos. ¿Por qué? Porque ellos quieren robar a los creyentes, ellos quieren sacar provecho, porque esas personas
estos falsos pastores, esos falsos maestros, lo único que quieren es la atención y el dinero de los creyentes. A ellos no les interesa la vida, el alma de las ovejas. Les interesa hacer negocio con las ovejas. La actitud de estos maestros falsos es: escúchame, apláudeme, págame. No aman, no cuidan las ovejas, cuidan solamente de ellos mismos. ¿Sí? Ellos creen que las ovejas deben poner su vida por el pastor y no el pastor por las ovejas. Los pastores falsos ven la vida como de las ovejas como una oportunidad para sacar provecho. Y un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de esta actitud de aquellos que usan el Evangelio como ganancia lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, 12 al 25, donde aparecen los hijos de Elí que robaban las ofrendas del Señor para ellos mismos y aún cometían pecados sexuales con las siervas del Señor en la misma casa del Señor, que aprovechaban de las posiciones que ellos tenían para servirse de las posesiones de los siervos y de los que llevaban ofrendas al Señor. En vez de servir a otros, se servían ellos mismos. Y los apóstoles falsos en Corinto eran el mismo caso. Usaban y abusaban de los creyentes. Ahí en 2 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 20. Esos son aquellos líderes orgullosos que viven para sus propias pasiones. Pablo escribe acerca de esta clase de gente en 2 Corintios, en el capítulo 2, versos 1 al 9. Y en Hechos 20-29, Pablo llama a estos falsos pastores como lobos rapaces. Y el Señor Jesús se refirió a ellos en Mateo 7:15. Habló de ellos como lobos vestidos de ovejas. Atraen a los creyentes cambiando la verdad, atraen a los creyentes con nuevas enseñanzas, seducen a las personas con una actitud triunfalista y sus mensajes son altamente emocionales, emotivos. Y escuchas el mensaje y wow, sientes que toca tu corazón, pero en realidad lo único que está haciendo es emocionarte, porque no hay una transformación y porque no es un fundamento de la verdad. Te dicen lo que quieres escuchar. Y lamentablemente hoy muchas de las iglesias y ministerios más grandes, y digo muchas, no todas, porque hay iglesias grandes y fieles, pero muchos de los predicadores más famosos lo único que hacen es emocionar a la gente. Predican no de acuerdo a la palabra, porque aunque usan la Biblia, tuercen la escritura y predican alegóricamente. ¿Eso qué quiere decir? Que usan un texto, lo sacan de su contexto para decir lo que ellos quieran. Y generalmente van a aplaudirte, generalmente van a animarte, generalmente van a echarte una palmadita en el hombro. Y bueno, ¿quién no quiere que lo animen? ¿Quién no quiere que le digan cosas bonitas, que le digan que todo va bien? Y el problema, ¿sabes cómo puedes identificar a estos predicadores? Es que jamás te van a confrontar con la verdad. Nunca te van a decir lo que está mal en tu vida. Esos predicadores siempre te van a animar a sacar el campeón que llevas dentro, a que no te desanimes y que estás bendecido y en victoria, etcétera, etcétera. Pero de nada sirve decir que estás bendecido y en victoria si estás en una vida de pecado. Porque no es lo que el Señor dice. El Señor dice que debemos santificarnos, que debemos huir de una vida de pecado. En el camino del Evangelio hay orden. Muchos creyentes salen de sus iglesias porque se dan cuenta de esto y salen buscando predicadores de sana doctrina. Y lamentablemente muchos otros salen de sus iglesias porque en su iglesia hay sana doctrina, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque domingo a domingo son confrontados, domingo a domingo son confrontados. Entonces llega un punto donde pues ya no, como no quieren cambiar, como no hay arrepentimiento, entonces prefieren ir a un lugar donde no los confronten, donde no les digan que están mal. Así que hay que tener mucho cuidado con estos lobos rapaces. No se dejen engañar fácilmente.
No crean todo lo que escuchen en YouTube. No porque tengan muchos likes quiere decir que la predicación es correcta. Sean como los de Berea, que aún aunque el apóstol Pablo predicaba conforme a la verdad, ellos eran nobles e iban y escudriñaban en las escrituras. Y por eso les estamos dando estos discipulados, porque son herramientas para que ustedes puedan discernir la verdad de la mentira. No todo lo que emociona es verdad, dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Así que tengan mucho cuidado porque hoy abunda una cantidad de predicadores que lo único que quieren es dinero, es siembra, siembra y dinero. Y lamentablemente muchos predicadores de sana doctrina pasan escasez con sus familias porque los creyentes siembran y siembran en ministerios falsos. Y como los predicadores de sana doctrina generalmente no emocionan mucho, sino que confrontan, entonces ahí no hay tanta siembra. Pero el Señor les recompensará. Pero oren por esos siervos, que el Señor siempre levante a predicadores de sana doctrina y huyan de estos falsos ministerios. Entonces, una actitud que hay hacia el Evangelio es oponerse y otra actitud es usarlo como negocio. La tercera actitud es la actitud de Pablo. La actitud de Pablo era predicar la verdad para ayudar a la gente. Es decir, predicar el Evangelio con humildad. La predicación tiene un solo fin: ayudar a la gente, encaminar a la gente. Hay que enseñar, hay que anunciar la verdad. Como dice Hechos 20:20, públicamente y por las casas. La predicación no es para hacer grande al pastor. La predicación no es para hacer famoso al pastor. El pastor que predica para ayudar a la gente, ese es el pastor fiel, el predicador fiel. La función del pastor se resume en dos grandes responsabilidades: alimentar el rebaño a través de la predicación y la enseñanza, y pastorear al rebaño a través de la oración y la consejería. Todo lo demás que sucede en la iglesia no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de la iglesia, porque el llamado de los pastores es a capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. Los que deben salir a visitar, a evangelizar, a enseñar a los niños, los maestros de los discipulados, los grupos de servicio, los grupos de conexión, etcétera, grupos de alcance. Todo eso es responsabilidad de la iglesia. Pero la responsabilidad del pastor está en orar y predicar, aconsejar y enseñar. Y esto tiene como fin ayudar a la gente. La ayuda y el apoyo que los pastores dan es un apoyo espiritual a través de la palabra, a diferencia de los diáconos, que tienen un enfoque más práctico, como servir a las mesas. Es decir, que si en algún momento alguien necesita un apoyo en su casa, ir a limpiar un terreno, trasladar a alguien al hospital, no es al pastor al que se le debería llamar, sino a los diáconos, ¿sí? Porque esa es su función. El pastor está enfocado en la vida espiritual a través de la predicación del Evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20:20, que él enseñó y anunció públicamente y por las casas. ¿Se imaginan si Pablo tuviera que estar sirviendo a las mesas y viendo cada detalle de construcción, la limpieza, que no llegó un hermano, que sí llegó, que llegaron tarde, etcétera? No, sería una locura y no cumpliría el objetivo de su ministerio, que es ayudar a otros. Ahora, ¿cómo? En humildad y en compasión. Allá en Hechos 20:17 al 19 vemos cómo Pablo empieza a describir su ministerio, y en el verso 19 cierra diciendo cómo él sirvió con toda humildad y con muchas lágrimas. Es decir, el ministerio pastoral no es tan sencillo como parece. Hay lágrimas que la iglesia no ve. Pablo perseveró en tiempos difíciles porque fue acechado por los judíos para matarlo. No ocultó la verdad a nadie, ni demostró ni temor ni favoritismo, sino que testificó tanto a judíos como a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesús.
valoró su vida por una sola razón y vivió con un solo propósito. Y esa razón por la cual valoró su vida es para que acabe la carrera con gozo, es para cumplir la obra del ministerio, ¿sí? Y él estaba dispuesto a entregar su vida misma si con eso iba a cumplir el propósito por el cual el Señor lo había llamado. Y en el 21:13 él dice que estaba no solo dispuesto a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amaba a la gente, no amaba las cosas materiales. Él amaba a la gente. Hechos 20:33. Él dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Estos son los verdaderos siervos del Señor. Los que sirven no por amor al dinero, los que sirven no por amor a la plata, a los bienes que puedan obtener, sino a los que sirven porque tienen un llamado. Y como dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no predicar el evangelio. Ahora, benditos, bienaventurados y dichosos los creyentes que entienden que tienen que bendecir a sus pastores, que tienen que bendecir a sus maestros, porque el Señor les recompensará. Pablo amó el llamado que Dios le dio, es decir, amó a la gente y trabajó arduamente para proveer sus propias necesidades y aún para ayudar a otros, ¿sí? Entonces, recordemos que Pablo enseñó públicamente en la escuela de Tirano, y en otros textos griegos donde aparece la escuela de Tirano, dicen que esta enseñanza era de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y este era el tiempo más caluroso del día, cuando el salón estaba disponible. Y en esas horas Pablo enseñaba. El resto del tiempo, es decir, antes de las 11 y después de las 4, Pablo se dedicaba a hacer tiendas para vender. Entonces, vemos que de mañana Pablo se dedicaba a trabajar, a hacer tiendas para cubrir sus necesidades y para ayudar a otros. De 11 a 4 de la tarde enseñaba en la casa de Tirano, y por las noches se dedicaba a enseñar en las casas. Él era un siervo del Señor totalmente ocupado, trabajaba para ayudar a muchas personas, ¿sí? Para los predicadores, no es una vergüenza tener callos y ampollas trabajando. La verdad es que el llamado ministerial es mucho más que solo predicar. Algunos quieren ser pastores solo para estudiar un libro y hacer exégesis y predicar, y piensan que eso es el pastorado. No. Pastorear es mancharte las manos con las ovejas, estar allí, llorar con ellos, animarlos, tener paciencia con los que son tercos, con los que chispas no escuchan, alegrarte en las victorias de las ovejas, pero entristecerte con las derrotas y con las pérdidas. Y además de esto, lamentablemente algunos pastores tienen que trabajar para sostener a su familia. Y eso es triste para la iglesia a la cual el pastor está sirviendo, porque el Señor le demandará cuentas. Pero no es una vergüenza si como pastor tú tienes que trabajar para sostenerte, porque el Señor recompensará todo ello. Pablo fue un modelo para los líderes cristianos. En el verso 28, él llama a los líderes para que vean cómo deben cuidar por el rebaño del Señor. Y esta manera de cuidar el rebaño tenía como fundamento el modelo que Pablo les había enseñado. Entonces, aquí ya vimos las tres actitudes: oponerse al evangelio, usarlo como negocio y predicar con humildad. Hay una cuarta actitud que vemos, que es la última, que es la actitud de Dios. Y la actitud de Dios es revelar la verdad para que la gente pueda caminar con ella. En Hechos 20:28, Pablo dice que la iglesia le pertenece a Dios,
¿Por qué? Porque el Señor Jesús la ganó por su propia sangre. O sea, eso quiere decir que la iglesia es de Dios. El Señor Jesús nos mostró cómo es Dios, nos dio a conocer la verdad en Dios porque Él es Dios. Y la verdad es que Dios ama tanto al mundo que compró la salvación del ser humano con el precio de su propia sangre. Y nos dio a conocer esa verdad para que podamos caminar en ella. Y en Hechos 20 y capítulo 21 se nos dan 4 ejemplos de Dios revelando la verdad sobre el futuro. Porque el Señor quiere revelarnos la verdad. Vamos a ver el propósito de esas 4 profecías. El Espíritu Santo reveló a Pablo que los efesios nunca más verían su rostro. El Espíritu ya le había dicho que esperara prisiones y tribulaciones en cada ciudad, Hechos 20:23. Por lo tanto, la persecución no lo tomó por sorpresa. Dios reveló la verdad a Pablo para prepararlo. Él era muy apreciado por los efesios y Dios no quería que la fe de ellos flaqueara, y el Padre quería que se despidieran de su apóstol, por lo cual Él reveló a Pablo el futuro y esta profecía los preparó. Del mismo modo, el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos para su muerte y partida. Dios conoce el principio y el fin y nos revela la verdad para que podamos caminar en la luz. Ahora bien, los discípulos de Tiro profetizaron sobre las pruebas de Pablo en Jerusalén, allá en Hechos 21:4. Estas profecías eran en su mayoría para los discípulos. Pablo sabía que nunca volvería. Iba a ser un viaje de una sola dirección, hacia Roma. Pero el Espíritu Santo estaba preparando a los discípulos para pedirlo. Eso lo vemos en el capítulo 21, versos 5 al 6. Más tarde ellos no se escandalizaron cuando oyeron que Pablo estaba prisionero. Pero fíjate que sus profecías se mezclaron con sus sentimientos. Eso es muy interesante. El Espíritu les advirtió acerca de las pruebas de Pablo, pero los discípulos interpretaron incorrectamente el mensaje. El Espíritu les dijo el peligro que le esperaba a Pablo. Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que Pablo no debía ir. Es interesante. Ahora, en Cesarea, las 4 hijas de Felipe también profetizaron. Hechos 21 al 9. ¿Sí? Felipe se había radicado allí y obviamente le había transmitido su fe pentecostal a sus hijas. Y esa es una gran herencia para los hijos porque reciben la plenitud del Espíritu Santo. Las hijas de Felipe profetizaron cuando Pablo llegó. Y aquí vemos que la profecía no solo era de los apóstoles, o sea, no solo los dones espirituales estaban vigentes en los apóstoles, sino que también en los discípulos y para la iglesia que ya tenía el Espíritu Santo, hablando de manera directa y audible, también el Espíritu Santo les permitía profetizar. Porque la profecía es parte de los dones del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo en Corintios dice, ojalá todos profetizaran. ¿Ya? Me gustaría que todos profetizaran. Entonces, es probable que estas profecías fueron sobre el problema futuro de Pablo en Jerusalén. El Espíritu Santo reveló la verdad nuevamente para preparar a los creyentes. Aquí ya tenemos 3 ejemplos de cómo Dios revela la verdad. Así como Él nos ha revelado a Jesucristo, que es la máxima revelación, y Él llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y Dios quiere dar a conocer la verdad. La profecía es un medio por el cual Dios nos da a conocer elementos particulares que necesitamos conocer para la dirección, el caminar, el andar de la vida cristiana. Ahorita voy a explicar un poquito más acerca de la profecía para ir cerrando. Por último, vemos la llegada de un profeta llamado Agabo, profetizando sobre un problema futuro de Pablo. Los profetas como Agabo son poco comunes en el Nuevo Testamento, pero como hemos visto, todos pueden ser llenos con el Espíritu y profetizar. Recordemos que el oficio de profeta es diferente a la profecía que un creyente debe dar. De la misma manera que una persona puede tener el don de lenguas,
Y no todos lo tienen, pero todos pueden orar en lenguas. De la misma manera, algunas personas tienen el oficio de profeta, un llamado específico de ser profetas, y ese no todos lo tienen, pero todos los creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo y profetizar. Eso vamos a aclarar un poco más allá en el discipulado de Corintios. Entonces, Dios quiere que la profecía sea una bendición común entre los creyentes. Ahora, ¿cuál era el propósito de la profecía de Agabo? Y en general, ¿cuál es el propósito de la profecía? Y aquí esto quiero que quede muy, muy claro. El propósito de la profecía casi nunca, muy, muy escasamente, es para dirigir a un creyente a tomar decisiones futuras. Agabo no dijo a Pablo que no fuera a Jerusalén, sino le advirtió sobre un problema. Pablo ya sabía que en Jerusalén lo esperaban dificultades, así que las profecías que se le presentaron por el camino no lo estaban dirigiendo a ir a Jerusalén o a no ir, sino que le estaban confirmando lo que el Espíritu ya le había dicho. El propósito principal de las profecías no era hablar a Pablo hacia decisiones futuras, sino informar a los creyentes más jóvenes lo que el apóstol, que ya estaba maduro en Dios, ya sabía. Así la fe de los discípulos nuevos y no tan expertos en el conocimiento de la palabra de Dios no iban a flaquear por las pruebas que verían en la vida del apóstol Pablo. La profecía frecuentemente, casi siempre, en un 99%, su fin no es dirigir, sino informar. Ahí es donde muchos hoy se confunden y algunos no creen en la profecía porque han visto videos en YouTube, han tenido la experiencia de que se para un hermano y dice, así dice el Señor, tú te vas a casar con la chica de azul, ¿no? O tú vas a sacar la lotería con este número, o el Señor dice que vayas y compres un auto. No, eso no es profecía, eso es adivinación. La profecía debe confirmar lo que Dios ya ha dicho a alguien. ¿Sí? Para eso es la profecía, para eso sirve la profecía. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, versos 1 al 32, Dios mandó un joven profeta que fuera a una misión. El joven fue y tuvo éxito. El Espíritu de Dios le dijo que no comiera ni bebiera hasta que volviera a su casa. Noten lo que el Espíritu ya le había dicho. Sin embargo, un profeta viejo lo encontró y falsamente le profetizó que Dios quería que fuera con él a su casa a comer. Dios ya le había dado a este joven un mensaje. Él debería haber caminado en la luz que Dios personalmente le dio, pero dependió de otro para recibir guianza. Así que fue y comió con el profeta más viejo y como resultado un león lo mató. Así que cada creyente debe tener la plenitud del Espíritu. ¿Para qué? Para que Dios nos hable de manera directa a través del Espíritu Santo. Y la profecía debe confirmar en vez de guiar. Los que buscan dirección mediante las profecías de otros frecuentemente se encuentran con un león en el camino. La profecía nos sirve para confirmar lo que Dios ya habló por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas y no para guiarnos hacia decisiones futuras.